Apasionada del empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con un tema, perdóneme, muy importante donde Daniela Rodríguez nos va a platicar de este tema. Nos honra que esta apasionada del empaque con todo ese impacto positivo a la sostenibilidad nos acompañe. Daniela Rodríguez es economista, maestra de negocios y especialista en responsabilidad social con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en empresas líderes y forma parte de iniciativas clave a nivel nacional e internacional. Daniela es bienvenida a esta tertulia de Enamorando con tu empaque, así que no se la pierdan. Nos vemos en un ratito para que nos acompañen y vean todo este tema de SGS que no es una moda. Así que nos vemos en un ratito. Soy Lili Rivera, una apasionada del empaque. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque. Estamos aquí en vivo en Facebook. A ti apasionada del empaque que nos acompañas. Un gusto. Di que nos estás viendo en vivo, que nos vas a ver por retransmisión. Déjanos tus mensajes, comentarios, que es un gusto que nos acompañen porque tenemos hoy una invitada especial y estamos aquí en vivo en Facebook. Bienvenidos, apasionadas del empaque. Muy buenas tardes, noches. Aquí en este día lluvioso, para los que estamos aquí en la Ciudad de México y parte del Estado de México. Un gusto que estén con nosotros y aparte que tenemos frío. Sí, sí tenemos frío en este verano. Tenemos frío y qué bueno que están aquí porque realmente este frío, no sé si es por ese calentamiento global y por todos los cambios de clima que por este tema, pues nos viene como anillo al dedo, así que vamos a platicar de ello. Porque bueno, la sostenibilidad, el impacto ambiental, este tema de hoy no es una moda, así que no se la pierdan. ¿Por qué? Porque este espacio es para ti emprendedor, para ti estudiante, personal operativo, personal de calidad, para esas marcas que están también todo el desarrollo, para todos los que quieren emprender con nuevos proyectos. Este espacio es para ustedes. Esta tertulia digital es para conocer, para aprender y estamos aprendiendo juntos temas muy interesantes de hablando de empaques y todo lo que hay alrededor de este, porque no solamente va a contener un producto, también comunica y transforma estas ideas y llega a enamorar al consumidor. Así que, bueno, pues ya no más. Dejo aquí a Patti para que se presente y nos presente a nuestra invitada especial y bienvenidos a la tertulia digital del día de hoy. Muchas gracias, Lili. No sé qué apareció ahí. Hablemos del clima y si no, se va a espantar nuestra invitada. Chan, 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 chan. Pero bueno, sí, parte tendrá que ver, ya nos contará. Pero bueno, no vamos a perder nuestro hilo de comunicación, como siempre decimos, Lili. Buenas tardes, buenas noches a todos, porque sí, ya, ¿no? Tardes, tardes, noches. Y bueno, siempre hay rostros nuevos, caritas nuevas o alguien que nos esté escuchando que no me conocen, pese a, pero pues bueno, soy Patty Christensen. Ay, lo tengo que decir, Lili. La argentina más mexicana que todos los argentinos, de todos los mexicanos juntos, digo, ya la estoy trabucando y completo, pero bueno, es esta profesión, por eso me gusta también decirlo, que justamente me trajo aquí, como el jueves pasado decía, pues estoy para los que no saben, en mi 15 años de aniversario. Y la verdad que, bueno, con todo lo que vamos a hablar hoy y a lo que me dedico, y sí, a las marcas las escucho, y sí es una preocupación, y que sí, cuántas tintas vamos a usar, y que sí material, y bueno, ¿no? A lo mejor al principio, pues hablábamos como de tendencias, pero ahorita ya es algo como que tenemos que cumplir, entonces en cualquier foro, plática, siempre sacamos, ¿no? Este tema. Pero pues bueno, yo más bien voy a dejar a la invitada. Y bueno, cuando decía, perdón, a esto que me dedico, sí soy diseñadora gráfica publicitaria, pero técnica en envase y empaque. Lo que sí, de alguna manera, me gusta mucho unir las industrias, porque además también parte de lo que vamos a tocar el día de hoy no es que nada más a la industria del envase y del empaque nos compete, ¿no? Hasta uno como usuario, eso es mucho lo que nos gusta justamente aquí en la tertulia, ¿no? Porque siempre viene un tema y nos empezamos a acordar y está bueno ponerse en los zapatos de los usuarios, de los consumidores. Hay momentos que hay que ponerse del lado
de quienes desarrollan un producto o de quienes desarrollan un envase, un empaque para que pueda llegar ese producto al consumidor. Pero bueno, no lo quiero hacer largo, así que Daniela, la verdad agradecida, bueno, la que debe haber estado ahí desde mayo, chaca chaca y no sé qué, pero bueno, creo que por ahí también fue que nos vimos y bueno, pero siempre está el espacio, así que agradecidos. Y más bien acerca de ese lenguaje, cuéntanos, porque eso de leer el título y, o sea, ¿en qué estás? La verdad, yo ya te he escuchado, tuve la dicha, en vivo y en directo. Y bueno, somos todos oídos para en este mundo empresarial, qué es o cómo nos tenemos que comunicar también con referencia a todos estos temas y poder cuidar a nuestro planeta. Así que muchas gracias. Ay, al contrario, Patti, Lili, muchísimas gracias a ambas por esta invitación y por este espacio. La verdad es que, como decíamos al principio, sí nos llevó un poquito de tiempo cuadrar agendas, pero yo feliz de la vida de estar aquí participando con ustedes, conociendo y aprendiendo también de ustedes. Y a ver, el día de hoy yo creo que es el tema, el título que pusieron a esta tertulia y déjenme compartirles algunas láminas que normalmente utilizo cuando doy este tipo de pláticas o de cursos, talleres, pero específicamente en esta tertulia digital que se ha nombrado ESG, el nuevo lenguaje del valor empresarial. Y ahorita vamos a ver qué es ESG, qué significa y por qué decimos que es este nuevo lenguaje del valor empresarial. La verdad que me llamó mucho la atención porque cuando yo estaba estudiando en aquellos tiempos este concepto de la responsabilidad social corporativa. em, Tenía un profesor que decía, es que la responsabilidad social empresarial o corporativa es la tercera ola de la calidad, ¿no? Siendo la primera ola, pues calidad del producto o del servicio que se ofrece. La segunda ola, calidad en los procesos, en los servicios postconsumo, servicios al cliente, ¿no? En la comunicación que se tiene con el cliente. Y esta tercera ola que yo creo que sigue estando muy vigente y como decía Lili, no es algo que está de moda, y lo vamos a ver en un ratito, viene de mucho tiempo atrás, porque es justo este lenguaje empresarial, no financiero, que une muchísimas partes de una ecuación empresarial, ¿no? Proveedores, clientes, autoridades, consumidores, medios de comunicación, etcétera. Entonces, yo creo que la relevancia y la importancia del tema es muy vigente hoy en día, sobre todo porque ya estamos viviendo cadenas de valor, cadenas de suministro globales que están exigiendo y que están elevando cada vez más la vara, ¿no? En estos temas, y que, pues si no sabemos de qué va o de qué trata, pues podemos correr el riesgo de quedar fuera del mercado. No nada más ya se ve como un valor agregado o como una acción voluntaria de las empresas para verse bien, para cumplir, para hacer, tomarse la foto y publicar que se plantó un árbol, ¿no? Sino que ya es parte o debería ser parte de la estrategia de un negocio, de una cadena de suministros, de áreas del negocio y de las personas que hacemos día a día que las cosas sucedan adentro de una compañía. Entonces, la verdad que me encantó, Lili, el título, ¿no? El nuevo lenguaje del valor empresarial, porque creo que une muchos puntos de los que vamos a hablar ahorita. Y me gustaría, y antes que nada, sí hablar y abrir el micrófono en cuanto ustedes sientan la necesidad de levantar la mano, preguntar, tienen una duda o tienen algún ejemplo de lo que estamos hablando, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo. Este es un diálogo, esta es una charla entre colegas, entre amigos y amigas. Pero pues, a ver, un poquito empezando con el tema, me gustaría hablar de tres términos que vamos a estar platicando y comentando durante toda la sesión. La primera y la más obvia, Dani, te sí, interrumpo, ves que yo soy ya la... No, pero primero, un poquito más de ti. ¿Por qué hoy estás claro. hablándonos de esto?
sí, preséntate, porque yo te pregunté, Daniela. Sí. No, con muchísimo gusto. A ver, Daniela Rodríguez, yo de profesión soy economista, tengo una maestría en economía y negocios. También me acuerdo de un profesor en la licenciatura de economía que me decía, ojo, porque viene una tendencia que se llama la economía de la basura. Hoy sabemos que es la economía circular. Y en ese entonces no me hacía tanto sentido como me hace ahora eso que comentaba mi profesor de economía o de macroeconomía. Y parte de mi experiencia profesional, pues siempre he estado muy enfocada en sustentabilidad, responsabilidad social corporativa, filantropía corporativa, siempre unir los puntos entre el perfil empresarial y las comunidades y generar proyectos o programas de impacto tanto ambiental como social. Es a lo que me he dedicado. Pasé por Fundación Cinépolis, pasé por Biopapel, que justo tiene que ver mucho con la industria del empaque en México. Pasé por Fundación Coca-Cola y actualmente estoy en Revolution Sustainability Partners con un equipo de expertos apasionados y sobre todo amigos de la sustentabilidad, ayudando a empresas y a pymes también, que son parte de la cadena de suministro de las grandes empresas, en integrarse a estos procesos y estas iniciativas de sustentabilidad que, como decía al principio, vienen cada vez más fuerte y son una tendencia que pues ha llegado para quedarse. Entonces, a la orden, a eso me dedico y de nuevo muchísimas gracias por este espacio, Patti. Gracias, Dani. Así todos aquí los que te están escuchando por Zoom y por Facebook, ya sabemos. No, 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 bueno, pues ahí te dejo ya. Muchas gracias, Pati. Entonces, bueno, rompamos un poquito algunas dudas, empezando por este glosario. Pues, ¿qué es el ESG? ¿Por qué se llama esta tertulia ESG o por sus siglas en español ASG? Pues son los criterios ambientales o de environment por la E, sociales y de gobernanza que se utilizan para evaluar el desempeño de una empresa en términos de sustentabilidad y no en términos financieros. Históricamente y originalmente las empresas siempre se han medido o evaluado por su desempeño financiero, pero de ya un buen tiempo para acá, también las empresas empiezan a medirse por su desempeño y por el impacto que generan en el medio ambiente y en la sociedad o en las comunidades donde tienen operación. Entonces, a eso se refiere el famoso término ESG o ASG. Sostenibilidad, a mí me gusta mucho este concepto que viene, si no me equivoco, de Naciones Unidas, traducida al español, y tiene que ver con la capacidad que tenemos las presentes generaciones de satisfacer nuestras propias necesidades, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias, ¿no? Es decir, vivamos en el hoy, pero pensando también en el mañana, ¿ok? Cuidando de los recursos, cuidando también de las comunidades, de las personas, para volvernos pues cada vez más sustentables, sostenibles y también un concepto que ha salido también últimamente con todo el tema de cambio climático y demás, comunidades resilientes, ¿ok? ¿Qué implica esto? Pues un equilibrio entre, para una empresa, el desempeño o el desarrollo económico, pero que esté equilibrado o que esté a la par con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Es decir, no solo hacer dinero por hacer dinero ya está justificado, sino que también es el cómo se genera el negocio, por qué se genera el negocio y para quién o para quiénes se genera ese negocio, y si realmente se están satisfaciendo esas necesidades primordiales de la sociedad y de las comunidades. Y por cuanto a stakeholders o partes interesadas, que también lo vamos a estar comentando durante la sesión, pues es cualquier persona, grupo, institución que tiene alguna relación directa o indirecta con la empresa y que tienen algún impacto, afectación, influencia de las decisiones y de las acciones que lleva a cabo la empresa, ¿no? Entonces,
muy fácil. Por ejemplo, los stakeholders pueden ser internos, como ejemplo, pues sus empleados o sus socios fundadores o sus inversionistas. Y como externos, pues podemos encontrar a clientes, a proveedores, a autoridades, competidores, ¿no? Y en la medida en la que no nada más la empresa analiza sus necesidades para entonces ver qué acciones va a tomar en cuenta, sino que también toma en cuenta las necesidades y las opiniones de estos stakeholders que influyen en su ecosistema de negocios, pues entonces el tema de la sustentabilidad se vuelve algo colaborativo y es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, ahora sí, sin más, y por favor aquí sí, si hay alguna duda o lo que sea, avísenme por favor. ESG o ASG ha sido un lenguaje, digamos, que surgió, pues la verdad es que a recientes fechas, yo digo que durante la pandemia para acá, en donde sobre todo quienes forman parte de los sectores o de las áreas financieras se dio a la tarea de pues poner en un lenguaje común que no solo la gente de sustentabilidad al interior de las empresas o los ambientalistas o las ONGs que hablan en términos muy técnicos de sustentabilidad, pues idearon este concepto con el objetivo de fijar objetivos o los famosos KPIs y poder evaluar y transparentar esto que decíamos, el desempeño de una empresa en términos de su impacto ambiental, social y de su estructura de gobierno o de gobernanza corporativa, ¿no? Por cuanto al ámbito ambiental, eh, lo que va a estar mucho midiendo esta estrategia ESG van a ser las actividades de la empresa con el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales. El objetivo de la A o de la E de ambiental son dos particularmente. Uno, minimizar la huella ecológica de cualquier empresa o de cualquier cadena que tenga a través de sus operaciones. Y dos, contribuir a la mitigación del cambio climático. Entonces, claro que tiene que ver el clima del día de hoy porque lo vamos a tocar muy ligeramente. En la S de lo social, lo principal que se ha fijado como objetivo para esta estrategia ESG son tres cosas. Uno, que la empresa logre tener este diálogo con las comunidades en donde tiene presencia o donde opera, la famosa licencia social para operar. Dos, tener un impacto positivo en la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito o en la dimensión tanto interna como externa de la empresa. Entonces, internamente, impactar positivamente y mejorar la calidad de vida de sus empleados o de sus colaboradores y colaboradoras. Y hacia el exterior, pues de las personas que conforman las comunidades o la sociedad en general o grupos de la sociedad vulnerables que la empresa tiene algún interés de contribuir o impactar de manera positiva con ellas. Y la G de gobernanza se refiere a cómo una empresa debe ser dirigida, controlada y supervisada. Para mí, la G famosa debe ser algo transversal, no solo para la E y la S, sino para todo el negocio, porque aquí es donde se definen, pues desde los órganos de gobierno, desde las políticas, manuales, códigos, indicadores de desempeño de los consejos de administración, y ahí es donde se mete también el tema de ética empresarial y de sustentabilidad y o los compromisos que una empresa tiene hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, etcétera. Entonces, para mí es un elemento transversal para todo el negocio que obviamente va a tener efectos cuando se aplique o cuando se practique de manera positiva en la parte ambiental y en la parte social de la empresa. El objetivo aquí en la G es, en primer lugar y como base, así como base, actuar dentro de los marcos regulatorios aplicables al negocio. O sea, si estamos por fuera de la ley, pues simplemente no podemos ser sustentables.
¿ok? Entonces, como base, pues sí, este va a ser nuestro primer escalón para poder avanzar en temas de sostenibilidad. Pero en segundo lugar, cómo se documentan y cómo se establecen procesos para la toma de decisiones que sean responsables, considerando este diálogo entre los stakeholders o partes interesadas y con una visión de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos. em, pero antes de eso, un poquito de historia de la estrategia ESG. Y les contaba, o sea, antes, en los 80s y 90s yo todavía era muy chiquilla, pero aquí es donde se nace el concepto de, sobre todo, responsabilidad social corporativa y atiende a esta necesidad de las empresas, pues, mostrar tal vez su lado más amable y más congruente, sobre todo con las comunidades o los grupos de la sociedad con los que tenían cierta relación o injerencia, ¿no? Y aquí en este momento de la historia es donde sobre todo nacen programas de filantropía corporativa. Aquí es donde nacen las famosas fundaciones corporativas, desde fundaciones en Estados Unidos como la Fundación Rockefeller, por ejemplo, o incluso en México pues, la Fundación Coca-Cola, o esfuerzos de responsabilidad social que no estaban, digamos, englobados en una fundación, sino en la empresa, en áreas de responsabilidad social, como por ejemplo proyectos de CEMEX, de llevar, no sé, piso firme a comunidades rurales en donde las casas pues tenían piso de tierra y ese tipo de programas em, pues de impacto comunitario y social. ¿Ok? Hacia principios de los 2000 se crean varios principios y varios esfuerzos, sobre todo desde el lado financiero, para poder empezar a hablar de finanzas responsables, finanzas sostenibles. Y se crea, por ejemplo, en 2003 los principios de Ecuador, donde justamente están dirigidos al sector financiero para hablar de inversiones responsables, inversiones sustentables, qué criterios, qué lineamientos se deberían de estar siguiendo para poder impactar desde el sector financiero de manera positiva en la parte ambiental y o social de estos proyectos. Muy importante la década de los 2010 porque sigue avanzando el tema, pero aquí surgen en 2015 dos esfuerzos muy importantes. Uno es el Acuerdo de París sobre el cambio climático. No me voy a meter mucho a ese porque si ya tuvieron la tertulia con Guillermina o la van a tener, seguramente van a platicar mucho al respecto del Acuerdo de París. Y yo más bien voy a hablar de los famosos ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que justamente se establecieron y que fueron firmados por más de 140 países a nivel mundial en 2015. Y esto nos marca una agenda 2030, que son objetivos establecidos del 2015 a ser cumplidos o por lo menos acercarnos a esos objetivos hacia el 2030 en materia tanto ambiental como social, como de paz y justicia y de generación de alianzas. Entonces, 2015 fue un año muy importante porque aquí es donde empieza a dejar de ser un tema solo para las personas de la fundación en una empresa y empiezan a interactuar en estos temas los financieros, los comunicólogos, los operativos, los de procesos, los de innovación, con el objetivo de mover la aguja y poder acercarnos a esos objetivos establecidos hacia el 2030. ¿Ok? Y esta década que estamos viviendo, la de los 2020, pues también ha sido muy interesante porque han salido, por ejemplo, en Europa, esta taxonomía sobre las actividades sustentables que pueden llevar a cabo las empresas y los gobiernos. En México también se lanzó recientemente la taxonomía
de la sustentabilidad para las empresas. Y algo muy importante, por ejemplo, en la S de lo social, el año pasado en la Unión Europea salió una legislación que obliga a las empresas y a sus cadenas de suministro a llevar a cabo procesos de debida diligencia en derechos humanos en su cadena de suministro. ¿Para qué? Si se detectan ciertos riesgos o áreas de oportunidad, por ejemplo, de trabajo infantil o trabajo forzado o discriminación, la falta de diversidad y equidad en sus empleos y en sus cadenas de suministro, entonces las empresas deberán establecer mecanismos y métodos para remediar esas acciones, para sensibilizar a toda su cadena de suministros y para pues saldar el daño hecho, ¿ok? Eso es algo muy importante porque, por ejemplo, en México, si somos algún proveedor importante de una empresa europea que tiene operaciones en el mundo entero, eventualmente nos va a llegar esa petición y ese lineamiento por parte de esta empresa europea porque ya es una ley en la Unión Europea. Entonces, ojo, porque también se está moviendo no solo la E de medio ambiente, sino también la S de lo social en este aspecto de los derechos humanos, ¿ok? Entonces, para dar seguimiento y profundizar un poco en esto que hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pues son 17 objetivos que están interconectados y que nos marcan esta agenda hacia el 2030 y que les anticipo pues dos, la verdad es que no tan gratas noticias. El año pasado salió justamente Naciones Unidas a decir cómo vamos en el alcance y en el avance de estos objetivos. Y ya sabemos hoy, 2024, porque salió el año pasado esta publicación, sabemos que hay dos objetivos de los 17 que no se van a alcanzar hacia el 2030 y uno es equidad de género, el número 5. Todavía vamos a estar con un desfase importante en equidad entre hombres y mujeres a nivel global. Y el otro objetivo va a ser el de el 7, el de, no es cierto, perdónenme, me estoy confundiendo, el 13, el de acción por el clima, que tiene que ver con los objetivos que ha marcado el Acuerdo de París para poder mantener la temperatura de la Tierra por debajo de los dos, el aumento en la temperatura de la Tierra por debajo de los 2 grados centígrados por año. Si no me equivoco, Guille, si estás ahí, por favor, corrígeme si estoy haciendo un error garrafal. Entonces, con esto dicho, el año pasado Naciones Unidas sacó este video para hacer un llamado a gobiernos, a empresas, a ONGs, a instituciones y a personas para poder acelerar el paso y cada quien desde nuestras trincheras y desde nuestras ecosistemas podamos hacer lo que nos corresponde para poder acercarnos lo más posible a estos objetivos hacia el 2030. Y les quiero dejar este video que la verdad es muy lindo, dura 2 minutos y si quieren conversamos terminando este video. Díganme si se escucha. Escucha, pero no se ve, Dani. Entonces, espérenme, porque tengo que dejar de compartir y cambiar de pantalla. Espérenme un momentito. Siempre me pasa lo mismo. Eh, Ahora sí. Ok, y es este. Ahora sí, ¿ven mi pantalla negra? Sí. Perfecto. Corre video. The automobile is a fad, a novelty. Horses are here to stay. I think there's a world market for maybe 5 computers. Women cannot do men's work.
sustainability is important, but we have more urgent issues. History has taught us that the leaders who succeed are the ones who meet the needs of the future by moving forward. To achieve the Sustainable Development Goals by 2030, we need forward thinkers. Those who see the SDGs as a driver of growth, not reputation. Who are busy making progress, not just pledges. Who know sustainability is the future, not a trend. Because right now, only 15% of the SDGs are on track for 2030. Some are even moving backwards. And the majority of businesses aren't setting bold enough targets. Forward Faster is here to guide companies on the areas where they can make the biggest, fastest impact for 2030. Because sustainable companies give us the best chance of achieving the SDGs. But we need you to take more ambitious action. The people and planet of tomorrow are relying on the forward thinkers and doers of today. Don't fall behind the times. Move forward faster. You think they're gonna do it? Bien, espero que les haya gustado. ¿Ya lo habían visto alguien, este video? Para alguien es la primera vez. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Pueden abrir micrófono, chicos. O también en el chat, acá los leemos, si no. Yo Para ya el que- había tenido la oportunidad, pero bueno, vamos, estamos en el mismo, en el mismo tenor, pero realmente, pues sí se sorprende que tenemos a nivel internacional muchos objetivos. Bueno, tenemos los 17 objetivos, pero si los desagregamos, pues obviamente cada uno de los 17 va a tener sus propios subobjetivos. En términos generales, pues obviamente nuestro deseo como empresa es que todos lo cumplamos. Y vamos, y se va haciendo como el tema internacional, después es nacional y después es a nivel pues obviamente de empresas, de organizaciones, y cada uno puede ir poniendo su granito de arena. Sí, sin duda, Guille, muchísimas gracias. No, bueno, buenas noches, buenas tardes, Daniela. Yo sí creo que es un tema que ahora 2025 está, pero ya en otro auge. Si vamos a hablar lo que decía el chico, que había otras prioridades en la industria, y hoy pues sí hay targets a cumplir, 2030, como bien lo mencionabas tú anteriormente. Yo creo que sí hay una conciencia mucho más alta en las empresas. Y la verdad que creo que ese ha sido un gran reto, ¿no? Para las industrias, a adquirirlo, ¿no? Como un reto ya no de el 5 o el 2% o del presupuesto o del tiempo. Ahora hay empresas que ya tienen equipos globales incluso trabajando para controlar a sus subsidiarias o a todas las demás empresas de globales que tengan un lineamiento global. Eso es muy importante ahora considerando lo que es el tema que estamos tocando ahora de ESG o sustentabilidad. Incluso un ejemplo yo lo pongo, yo fui hace un par de años, estuve con un par de compañeros de trabajo y me decían, Walter, aquí en Inglaterra hasta el 2030 ya no van a haber carros de gasolina, que es una ley, no sé qué. Entonces, como que sí suena interesante los mismos gobiernos. Imagínate eso, 2030 ya va a ser. Y eso me hablaron a mí 2019, 2020. Entonces, quiere decir que sí hay un compromiso de gobierno, de industrias. Entonces, creo que a todos nos va a llegar. Entonces, yo siento que ese monstruo ahí viene, ahí viene, ahí viene y hay que estar preparados, ¿no? Para cuando llegue, la verdad, porque va a llegar un momento que creo que nosotros podemos hablar de muchas cosas, de ISO 9000. Yo me acuerdo ISO 9000 era uno, ISO 9000. Ahora hay ISO para todo, lo que tú fabriques, lo que tú tengas, cualquier industria tiene un ISO y son normativas que ya vienen por lineamientos globales o especialmente ya gubernamentales. Entonces creo que es tiempo de abrir los ojos y estar preparados.
Y que además si eres proveedor de estas cadenas de suministro ya globales y no estás en cumplimiento de estos requerimientos, porque a ver, muchas de estas no son legislaciones locales, ¿no? Muchas son pues normativas o requerimientos que piden las empresas y las organizaciones, sobre todo a nivel global. Si no estás ahí, pues la verdad es que estás fuera del mercado. Y ya no nada más estás compitiendo por precio, por tiempo de entrega, por calidad, ¿no? Ya también estás compitiendo por el compromiso que tu empresa tiene con estos aspectos sociales y ambientales, ¿no? Y cómo le agregas ese valor sustentable a la cadena de suministro de una gran empresa o de una empresa global, ¿no? Dani, pero no nada más si quieres trabajar afuera, pues ahora ya te están midiendo aquí. Claro, por La supuesto. realidad es esa, digo, no es que, bueno, uno ya creo que a los proveedores de servicios, ya cuando vamos a diseñar, ¿no? Nos van a pedir como, creo, pero y que aquí hay varios, ¿no? O a lo mejor también que estén escuchando por Facebook. Si estás en la proveeduría, a lo mejor tú dices, no, pero si yo lo que voy a ofrecer, y para no mencionar, ¿no? Ni cadenas ni nada, pero tu producto llega de alguna manera con un envase, con un empaque, y pero y no nada más te van a medir por eso, sino tu empresa, qué es lo que está dejando. Yo así lo he entendido y cómo van a empezar a venir, ¿no? Exacto. Ya creo que la ley, la NOM 051 cuando decía, no, tú sin sello no entras y esto, no, esta viene y más, Sí, eh, no sé si fuerte, sino en la realidad. La verdad que cuando te escuchaba decía, bueno, pero, y siempre me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Y cuándo comenzó todo esto? Que en la realidad sí viene de tiempo, con otros nombres, y la verdad no sé si te noto el paseíto. Y creo que donde nos tomamos conciencia o porque teníamos más tiempo o no sé, fue en pandemia. Porque la verdad yo sí declaro que literal es como que uno venía medio así, ¿no? Muy light. Y ahí fue. Y luego los otros días comentaba que en un último viaje, bueno, en junio, regresando de Cuba, bajaba el avión, aterrizaba y digo, estamos debajo de toda esta nube. Digo, wow. No es que me quiera ir del tema, pero ves que el tema clima, o sea, el ambiente, todo repercute. Pero por el otro lado, cuando contabas, y no te quise interrumpir, pero me lo anoté, algo que me hizo mucho sentido, pues el año pasado tuve la dicha de ir a dar una conferencia a Manaus, ¿no? Y sí, va la gastronomía porque, y la alta gastronomía, porque ahí hay muchos, materia prima, perdón, en la cosa como que muy rica, ¿no? De repente, pues si es algún insecto, alguna planta, bla, bla, bla. Pero luego sí, a ver, pero tampoco abusemos, porque hay cierta fauna que necesita de la flora, entonces creo que ahí es esa parte de responsabilidad, ¿no? O sea, mm, que tú desarrolles algo que sea sustentable pero sostenible y no te ujú. consumas al medio ambiente tampoco por querer ser. Entonces, pues ahí es la medida justa. Yo digo, gran labor que tienen las empresas. Pero bueno, Sí, un gran reto, ¿no? ándale, gran reto. Un gran reto. Y desde las pequeñas hasta las más grandotas, la verdad, ¿no? Porque Sí. es un compromiso de todos y de todas a nivel gobierno, a nivel empresa, a nivel sectores, a nivel incluso hasta personal, ¿no? Ujú, correcto. Sí. Y yo creo que esto que sigue en esta charla tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, Patti, y Walter o Walter, ¿cómo te dicen? Perdona. Walter. Wa- Sí, creo que tiene mucho que ver con esto. ¿Ya vi mi pantalla de nuevo? sí. Perfecto. Aquí les pongo un poquito de cuál es la relevancia y por qué
desde ya tiempo atrás, las empresas le han visto estos beneficios y estas bondades a integrar estas estrategias de ESG dentro de sus procesos y dentro de sus planes de negocio. Y vámonos de abajo hacia arriba, ¿no? Tal vez lo más obvio y lo más visible, pues es por un cumplimiento regulatorio. Como decía Walter y como decía Patty, pues a ver, ya nos está cayendo la regulación y ya nos está cayendo la normativa y si no visualizamos y visibilizamos esto que nos está llegando vía regulatoria, pues entonces vamos a estar fuera del mercado. Lo que nos permite tener una estrategia ESG al interior del negocio es anticiparnos a estas leyes y regulaciones porque noticia de última hora, van a seguir viniendo en cada uno de los rubros, van a seguir viniendo en tema de residuos, en tema de cambio climático, en tema de emisiones, en tema de agua, van a seguir viniendo. Y en la medida en la que logremos anticiparnos a ellas, pues vamos a poder tener una mejor reacción y acción al respecto, ¿no? Lo cual también nos va a permitir reducir estos riesgos de sanciones y tasas impositivas, pero también nos va a permitir entrar en un proceso de transparencia y entonces de una buena reputación y legitimidad en temas de sostenibilidad que está llevando a cabo la empresa. El que sigue, pues beneficios reputacionales. A ver, hoy en día vivimos en un mundo cada vez más conectado que si ya vino la inundación en Texas, nos estamos enterando gracias a estas chunchis en tiempo real de lo que está pasando. Y lo mismo pasa con las marcas y con los productos. Los consumidores hoy en día están cada vez más informados y sobre todo comprometidos. Hay estudios de la generación Z, que son los más jóvenes y que se la viven pegados a esta cosa, que les importa mucho y premian a las empresas que tienen un verdadero compromiso con el medio ambiente o con grupos vulnerables o con comunidades o con la sociedad en general en ciertos temas en específico, ¿ok? Lo cual te da pues cierta licencia social para operar y le da esta continuidad del negocio para con tus consumidores a través de una buena reputación, no solo financiera y no solo de transparencia del negocio, sino en los otros aspectos no financieros que ya platicamos. Y obviamente beneficios económicos porque cuando, por ejemplo, te metes a medir desde tus emisiones o tu, más bien, tu consumo energético, tu consumo de agua, tu manejo de residuos y logras tener ciertas eficiencias, pues obviamente y directamente se van a reducir tus costos, pero también cuando empiezas a integrar ciertos aspectos de innovación y de desarrollo a tus productos que tienen que ver con sustentabilidad, puedes tener acceso a nuevos mercados y a un mejor análisis y más completo de tus riesgos potenciales en el corto, y mediano y largo plazo, ¿ok? Y aquí les pongo un ejemplo de Lush, esta marca que no sé si la conocen, hay en México tiendas de Lush. Son cosméticos y productos de belleza y de cuidado personal, ¿no? Shampoos, acondicionadores, jabones, mascarillas, este tipo de cosas. Todo muy orgánico, todo muy natural. Y en específico, el tema del empaque, ellos tienen un, un plan o un programa de reducir a casi cero el tema de los empaques para sus marcas. Y entonces lo que ellos hicieron fue, con el objetivo de minimizar el uso de botellas, por ejemplo, para sus shampoos y sus acondicionadores, innovaron su producto, no su empaque, sino su producto, y lanzaron el shampoo y el acondicionador sólidos, como si fueran barras de jabón, que es lo azulito que se ve dentro del empaque, ¿no? Y esto lo empacan en una cajita hecha de corcho, que entiendo el corcho que ellos utilizan es también, obviamente, 100% orgánico y que además es regenerativo porque se saca de los bosques de un tipo de árbol en específico en Portugal y que solo
se extrae de estos árboles cada 9 a 15 años y que forma parte de un programa de limpieza forestal que le hace bien a los árboles estarle cortando estas partes o estas extensiones de la corteza para que se vuelva a regenerar y entonces marcas como Lush utilizan esos, digamos, residuos forestales para hacer este tipo de empaques. Es lo que entiendo, ¿ok? Lo puse aquí como ejemplo porque creo que es una muestra de pues lo que estamos hablando aquí, ¿no? Reducción de costos, pero acceso a nuevos mercados, pero que le habla a tus consumidores que estén preocupados por el medio ambiente y que ya no quieren, pues, utilizar más botellas para no contaminar los mares o los cuerpos de agua. Y además también te lleva a un cumplimiento regulatorio en cuestión de, por ejemplo, pues plásticos de un solo uso, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, sobre todo, de innovación y de nuevos mercados, pero creo que tiene mucho que ver porque habla de los beneficios y las bondades que hablamos acá, ¿ok? Estoy viendo el tiempo y me gustaría irme no a uno por uno de los temas dentro de cada aspecto, por ejemplo, medio ambiente, ¿no? Me voy a ir así súper rápido para irme a la última lámina y conversar un poquito. Eh, ¿Qué se mide y qué se evalúa en el desempeño ambiental de las empresas? Pues su impacto en generar soluciones hacia el cambio climático, sobre todo pues que se midan en sus emisiones alcance 1, 2 y 3 y que una vez medido ese inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, pues se haga algo al respecto, que se tengan un portafolio energético, por ejemplo, con energías más limpias y sustentables, empezar a migrar el transporte convencional por transporte cada vez más limpio y hacer estas charlas y estas sensibilizaciones sobre cambio climático con stakeholders que forman parte de la cadena de suministro, pero también el uso de los recursos naturales, sobre todo, por ejemplo, el tema de agua es importante en esta parte. Y una parte que nos importa y que nos es muy relevante para la industria del empaque, ¿no? Es esta última que habla de los residuos y del reciclaje. ¿Qué innovación, qué desarrollo estamos implementando para con nuestros empaques, por ejemplo, para que contengan un porcentaje de material reciclado elevado o para que estos sean biodegradables más rápidamente o más aceleradamente o que sean reciclables o que sean reciclados, ¿no? O de qué forma hago yo un plan para que mis clientes y consumidores me soporten y me ayuden mi cadena, por ejemplo, de recolección y o de acopio de mi empaque una vez que ha sido utilizado. Entonces, aquí es importante la parte de residuos y reciclaje y vale mucho la pena echarle mucho ojo a lo que tanto los ODS, como Naciones Unidas, como los ISOs, como otras metodologías a nivel global, hablan sobre residuos y reciclaje y el uso de empaques en particular, ¿no? La parte social que tiene que ver, ya lo comentábamos, con derechos humanos y laborales, con la salud y seguridad de la gente que trabaja en los centros de trabajo, pero también políticas y prácticas de diversidad e igualdad de oportunidades y cómo está contribuyendo la empresa en el desarrollo de las comunidades donde tiene operaciones. En la parte de gobernanza, cómo tiene establecida la empresa su ética empresarial a través de un código de ética y de políticas y manuales y procedimientos relacionados con la ética de la empresa, cómo está estructurado su liderazgo a través de órganos de gobierno y si los temas de sustentabilidad o de ESG están integrados desde el top management de la empresa para que permeen a todas las áreas del negocio, cómo está transparentando la información y haciendo rendición de cuentas
de la información no financiera la empresa hacia sus diferentes públicos y audiencias y cómo está incorporando los temas ESG de sustentabilidad a su análisis de riesgos. Esto es bien importante porque le va a permitir identificar aquellos riesgos no financieros que pudieran, no sé, permear o atacar, ¿no? A la empresa en el corto, mediano y largo plazo, pero si se visualiza con anticipación, entonces podrán tener planes de acción anticipadamente, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con La Habana en España o los huracanes Otis en Acapulco. A ver, la industria hotelera eh, debió de haber considerado ese riesgo ambiental que viene de cambio climático dentro de su toma de decisiones y dentro de su estrategia para poder tener planes de acción eh, oportunamente, ¿ok? Aquí es a donde quería llegar. Entonces, se ve muy difícil, a veces se ve muy complicado, y esto es justamente lo que hacemos en Revolution. Acompañamos a las empresas a integrar estos temas, no solo por un cumplimiento regulatorio, sino porque estamos convencidos de que la sustentabilidad y los temas ESG deben estar pues casi casi tatuados o impresos en el ADN de la compañía, porque a partir de eso se va a generar una ventaja competitiva y se va a generar también oportunidades de diálogo, de negocios con sus diferentes stakeholders cuando se visualiza de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Uno, no tratar a los aspectos ESG como temas separados o secundarios del negocio. Tienen que ser considerados como elementos fundamentales del negocio y que influyen en la forma en la que la empresa opera, crea valor y toma decisiones. Y a ver, suena muy fácil y muy bonito, ay, sí, pues sí, los metemos a la estrategia del negocio, pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí hemos diseñado este camino o este roadmap en donde acompañamos a los negocios, a las empresas de cualquier tamaño a hacer este recorrido, ¿no? Hay una herramienta muy importante y muy interesante en este rubro y en este aspecto de la sustentabilidad que se llama un análisis de materialidad. El análisis de materialidad es lo primero que nosotros recomendamos. Les recomiendo mucho buscar qué es un análisis de materialidad. Hay mucha información allá afuera al respecto, pero lo que nos ayuda es a identificar y a priorizar cuáles son los temas más importantes o relevantes para el negocio y para mis stakeholders, pero también cuáles son aquellos temas ESG o de sustentabilidad que pudieran representar un riesgo potencial para mi negocio, para mi empresa y o para mis stakeholders, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático para la industria hotelera, sobre todo aquellos que están en costas o en playas, pues tiene que ser considerado acá como un tema material como un riesgo a ser considerado dentro de la estrategia del negocio, ¿ok? Una vez identificados estos temas prioritarios y que pudieran ser un riesgo potencial, lo que hacemos y recomendamos es hacer una estrategia literal, una estrategia ESG o ASG, en donde se establezcan compromisos con metas y objetivos medibles. ¿A dónde quiero llegar en el corto, mediano y largo plazo? Por ejemplo, en ahorro de agua. ¿A dónde quiero llegar el año que entra, en 5 años y al 2030 o en 2050, ¿no? De ahí, pues se establecen estos KPIs o indicadores y se establece un plan de acción con responsables, con tiempos, con acciones y programas que se van a implementar con un presupuesto, evidentemente, y se va haciendo este seguimiento. Pero a la par, lo que recomendamos es generar o construir la gobernanza de sustentabilidad si es que no existe al interior de la empresa. ¿A través de qué? A través de pues, tener áreas o responsables que van a darle seguimiento a estos temas y que van a ser los vínculos entre el compromiso
con la sustentabilidad y las diferentes áreas, ¿no? Entonces, si por ejemplo el tema es ahorro y o eficiencia del agua, pues entonces el responsable va a hablar con la gente operativa, con la gente de procesos, pero también con la gente de servicios del edificio de las oficinas, y entonces empieza a haber esta gobernanza sobre el proyecto en particular para también establecer estos objetivos, pero no solo objetivos, sino un nivel poquito más arriba, las políticas, los procesos que se deben de llevar a cabo para integrarlo a la estrategia del negocio y a la toma de decisiones. Posteriormente, una vez ya puesto en marcha el primer plan, ¿no? El primer borrador de plan de sustentabilidad, pues lo que nos corresponde es medir. En Revolution siempre decimos que lo que no se mide no se puede controlar, pero además, en el punto número 5, lo que no se comunica simplemente no existe. Entonces, una parte importante es medir lo que se ha hecho y tu desempeño y tu compromiso con respecto a la sostenibilidad, pero también comunicarlo, transparentarlo y, ¿por qué no, cacarearlo? Oye, yo hice esta innovación en mi empaque y además le metí o incrementé un porcentaje considerado de material reciclado en mi empaque y lo voy a comunicar no solo al público en general, sino a mis stakeholders, a mi cliente que también está en busca de una innovación similar, porque entonces también me va a abrir una oportunidad en el mercado, ¿no? Y cómo se transparenta y cómo se comunica, pues a través sobre todo de informes de sostenibilidad que comunican y dan a conocer los resultados y los desempeños en materia ambiental, social, económico y de gobierno corporativo de las empresas. Entonces, pues prácticamente este es el camino que sugerimos y con el cual pues los acompañamos paso a paso para ir estableciendo una verdadera estrategia robusta de sustentabilidad y con criterios ESG que son globalmente aceptados y que, vuelvo al principio, es este lenguaje en común no financiero entre las partes interesadas o stakeholders de un negocio, de una compañía. Y aquí me quedo, no vi manitas levantadas, pero me encantaría tomarnos unos minutitos para charlar sobre lo que acabamos de comentar, preguntarles si les hace sentido, no les hace sentido, les generé más preocupaciones que alivios. Cuéntenme cuál es su sentir, por favor. Dani, yo quiero hacerte una pregunta, no sé, a ver si Claro. despierta alguna otra. ¿Qué es lo primero que debe considerar una empresa que quiera empezar a trabajar con estos criterios SGS, especialmente si nunca ha estado involucrado en nada de esto? Pues como mi mapita lo dice, yo recomiendo hacer un análisis interno. Se le llama análisis de materialidad, pero no es más que un análisis de riesgos no financieros en donde vas a eh, poner los temas ASG sobre la mesa y decir, a ver, de lo ambiental, que repercute directamente en mi negocio, ¿no? Agua, energía, emisiones, biodiversidad, residuos, materiales, ¿no? Estos grandes temas ambientales. ¿Cuáles son los que repercuten directamente en mi negocio? Y sobre eso priorizar, ¿no? A ver, pues materiales o residuos. Pues ese es un punto importante para mi negocio. Y así con los criterios sociales, ¿no? Oye, ¿cómo estoy yo en el tema de salud y seguridad en el trabajo con mis empleados? ¿O qué está pasando con la diversidad e inclusión de mis colaboradores? ¿O mi cliente principal me está pidiendo y me está exigiendo que cumpla con los aspectos y los derechos laborales de mis operaciones? Bueno, pues ese es un tema importante. Entonces, mapear aquellos temas ESG prioritarios y relevantes para tu empresa y a partir de ahí, cuando identifiques a los más prioritarios, pues empezar a documentarte, a investigar,
a ver, de tu red de aliados y de stakeholders, quién está haciendo qué al respecto, ¿no? Y fortalecer esas alianzas y empezar. Em, Hay muchos webinars, hay muchos talleres, hay mucha información al respecto. Pues los invito a consultar estas bases. Y también acá en Revolution y también desde nuestra alianza con la AME, pues los invito a participar de los diplomados, los talleres, los webinars que hemos estado haciendo en alianza con la AME en torno a la sustentabilidad y a los diferentes temas de la sustentabilidad. Les decía yo, Guillermina es experta en cambio climático, en emisiones, en estos inventarios de gases de efecto invernadero, y con ella concretamente se pueden documentar y acercar sin duda alguna si tienen algún eh, comentario o duda al respecto, ¿no? Yo la verdad, si me permites complementar, Dani, Por pues favor, la verdad dale. es que muchas veces cuando encontramos una empresa y estamos hablando de este tipo de poner las prioridades y las cosas relevantes de la empresa, muchas veces la respuesta es que yo ya hice la planeación estratégica, ¿no? Pero no es lo mismo la planeación estratégica que un análisis de materialidad, ¿no? Y aquí es muy recomendable quienes tengan la oportunidad de tomar de los talleres que tiene Dani de taller de materialidad precisamente, lo que nos ayuda a ver es los mismos puntos que a lo mejor ya veías en tu empresa, pero desde el punto de vista de recursos y cuáles son las prioridades. Y la verdad es que te cambia mucho el cómo te comunicas con las diferentes áreas y cómo se toman las decisiones, porque ya todo el mundo sabe cuáles son las prioridades, que sin ellas no opera el negocio, o sea, las de alto riesgo y las de bajo riesgo, ¿no? Entonces ya te da una línea muy bien de cómo decidir inversiones, cómo decidir acciones, procesos, etcétera. Y siempre ponemos el ejemplo de, imagínense que yo vendiera agua, ¿no? Pues la situación de este análisis de materialidad cambió drásticamente de un año para acá, porque a partir de hace un año, con las sequías que se dieron, pues fue muy evidente todo lo que podría impactar en un ESG. Imagínense cuánto te cuesta no operar. Si no tienes agua, no tienes producto, ¿no? Y cuando los productos no dependen del agua. Tengo un convenio de pipas y no me va a faltar. Pero entonces, si no es un problema de recursos, que para eso y se te faltara, hay opciones de prioridad para poner un sistema de captación pluvial y te resuelve X días de operación, pues a lo mejor se vuelve una prioridad, ¿no? Pero suponiendo que ya tuvieras, que ya tienes el pozo, captación pluvial, pipa, reciclado de planta de tratamiento de agua, etcétera, etcétera, pues entonces ahora lo que sigue la prioridad es la parte social. Y porque también lo tienes que prever, porque tú puedes tener agua siempre para operar, pero ¿qué van a decir los vecinos, los del municipio, los de la comunidad? Van a decir, tú me estás quitando el agua, ¿no? Entonces vuelve un tema también social y entonces tienes que anticiparte y si tú estás resolviendo tu problema, pues resuélvelo en la comunidad, participa con el municipio, trata de comunicarlo, porque como dice Dani, porque si no lo comunicas como si no existieras, entonces desde siempre deben de saber que no tomas el agua de ahí, sino que la estás así trayendo o recuperando o con planta de tratamiento reciclando y lo tienen que saber. Y lo tienes que comunicar para que no se te haga un problema de que tengas un meeting allá afuera de que te estás robando el agua, ¿no? Entonces, si se fijan, o sea, como que esa es una manera muy práctica de verlo y a mí este tema del agua me da una visión muy práctica de para qué sirve todo esto. Y así como podemos hablar de eso, podemos hablar de residuos o energía y decir cuánto te cuesta, a lo mejor tu costo más alto es la energía, ¿no? Entonces, si se fijan, ya el ESG ya no es un factor de que sería bueno tenerlo para que me vea bien como empresa, ni mucho menos. Ya se vuelve un documento vivo para toma de decisiones, ¿no?
Y decir, oiga, está subiendo la luz y cada vez va a estar más difícil y cada vez si está, tenemos fallas de planta, bueno, pues entonces tenemos que tener baterías, planta de diésel, sistemas de ciclo combinado, etcétera, para poder eficientar todo eso. Y te cambian otra vez las prioridades, ¿no? Ahora, déjenme decirles, tampoco es una carta Santa Claus, ¿no? O sea, imagínate que llegue el de ESG y diga, sí, pues vamos a poner la planta, vamos a poner fotoceldas, vamos a hacer captación pluvial, no va a haber presupuesto que te alcance, ¿no? Entonces, de esa manera, el ESG, lejos de que sea el cómo transformas el negocio de un día para otro, es que tengas muy claro cuáles son tus riesgos, como dice Dani, y sobre todo priorizar para saber en el tiempo cuál es el mejor momento de hacerlo económicamente de acuerdo a tus posibilidades. Y ahí es donde llega el match con tu planeación estratégica, pero además con tu otra análisis de materialidad que te va a dar un sentido de cómo poder evitar riesgos que tienen que ver con los recursos que estás tomando del planeta. Gracias, Dani. Al contrario, gracias a ti, Lalo. No, y yo solamente agregar un poco, Lalo, lo que mencionaste. Mira, el ejemplo del agua está clarito. Y otro ejemplo que lo viví cuando estuve en la industria, eh, proveedores de papel y de cartón. Siempre bueno, yo era uno de los que nombre, deforestan y no sé qué, pero como dices, hay un plan estratégico. Sí, yo produzco papel y lo saco de la madera, pulpa de madera, etcétera. Sí, pero también hay un plan de forestación gigante detrás de. O sea, lo que corta, sí, pero se tarda tanto, depende del árbol. Entonces, es una estrategia. No solo es decir, los arranco, los corto y ya mañana no. Hay que esperar qué tiempo necesitan de corte, etcétera, etcétera. Pero es bonito porque sí habla de responsabilidad social, salvar el planeta. Yo creo que es un tema que todos lo tenemos. Miren, otro ejemplo clarito, lo viví muy claro. Y nosotros como impresores o los impresores o los proveedores que estamos acá, a ver, yo tengo un empaque bonito, lo tengo de 10 colores, pero mi impresor solo tiene una máquina de 5. Entonces tengo que pasarlo 2 veces. Sí, esa pasada de 2 veces para que me quede bonito significa doble pasada de máquina, doble electricidad, ahí viene el impacto. Ah, sí, eso también es un análisis que ya cuando entremos a profundidad, como lo hablaba Daniela, sí, entonces, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo reduzco de 10 a 5? Ah, no, porque me va a quedar feo. No, pero entonces ahí entra el diseñador y entra el creativo y en vez de hacerlo de 10 lo va a hacer de 5 y que quede bonito y que no impacte en mi medio ambiente, que no produzca más electricidad, que use menos tinta, que use tintas ya no UV, porque la UV me produce más emisiones. Sí, eso es un impacto grandísimo. Entonces, sí, tiene un impacto grande en nuestra industria. Y cuidado, vamos a llegar ahí. Yo creo que si lo vamos a ver claro, no, yo tengo un tallercito. Sí, pero ese tallercito le quiero llevar etiquetas especiales a Heineken o a la Modelo o a la Bimbo. Hey, sí, tú tienes que tener un certificado, tienes que tener, por lo mínimo es esta regulación, debes cumplirla si quieres ser mi proveedor. Entonces nos va a tocar, ¿entiendes? Y yo creo que si vamos a eso, yo siempre soy de los que digo, pensemos en grande, veamos más allá, el looking beyond. Sí, eso viene. Deberíamos de prepararnos, la industria. O sea, y ojo, porque de repente yo creo que como gobierno también van a entrar algunas normativas que vamos a tener que empezar a aplicar. Entonces yo creo que es un buen tema. Yo creo que faltaría tiempo, Dani y todo el equipo, gracias, para discutir un montón de cosas. Vamos a hablar de un montón de ejemplos. Vamos a hablar de vehículos, sí, tu flota de vehículos es vieja, sí, tiene 15 años. Walter, está produciendo más monóxido. Tenés que cambiar tu flota de carro. Ah, sí, pero bueno, entonces sí es presupuesto, sí es plata y cuidado, de aquí a poco nos va, y como empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, nos va a tocar tener gente especializada, gente exclusiva, porque el gerente de calidad puede que lo vea, pero de aquí a poco le voy a meter 4 o 5 cosas más a mi gerente de calidad que se va a volver loco. Entonces tiene que haber un asistente, tiene que haber alguien que le ayude a cuidar temas como ESG. Gracias. No, al contrario, Walter, muchísimas gracias. Yo solo tengo un comentario al respecto de esto último que decías, Walter, de, por ejemplo, el reemplazo de flotilla o de transporte por algo más sustentable. Pues sí, a ver, pudiera parecer algo muy costoso y que pudiera estar fuera del presupuesto ahorita de muchas empresas, ¿no?
y que a lo mejor las prioridades son otras en otro sentido, ¿no? Pero también comentarles un poco que como parte del Acuerdo de París que se hizo en 2015, uno de los objetivos fue y sigue siendo el reactivar o activar el sector financiero, el sistema financiero, para poder contribuir a esta reducción de cambio climático, ¿no? Y lo que decía en ese entonces, si no me equivoco, la OCDE decía, a ver, más o menos cada año se necesita invertir alrededor de 3 trillones de dólares en tecnologías de eficiencia energética o de mitigación de carbono o descarbonización, ¿no? Pero en realidad se están invirtiendo en el orden de 600 a 800 billones de dólares en esas tecnologías. Entonces estamos a años luz, ¿no? No años luz, pero sí con una brecha importante del sector financiero para promover, incentivar estas inversiones cada vez más verdes y de tecnologías verdes, ¿no? Lo que ha llevado a la creación de un concepto llamado inversión de impacto y que Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la GIZ alemana y muchos otros organismos multilaterales están tratando de mover el sistema financiero para poder acercarlo a las empresas, incluso a las pymes, y poder bajar estos recursos para poder invertir en tecnología cada vez más sustentable, más verde, más amigable con el medio ambiente. Entonces, ahí se abre una puerta, pero pues tienes que hacer todo el trabajo como empresa que eres, ¿no? Para poder cumplir con estos requerimientos o con los requerimientos y lineamientos que ponen estos organismos internacionales para poder ser beneficiario de uno de estos créditos o fondos o demás, ¿no? Pero hay, o sea, los hay, solo hay que buscarlos y meterse en el tema y pues hacer la tarea desde casa para poder aplicar, ¿no? A estos fondos. Adelante, Otón, gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Y la verdad que hay una parte que has comentado que es acerca de la prevención de riesgos. Y en esa prevención de riesgos, y es precisamente la última parte también de lo que estás ahorita respondiendo, comentando. En la parte de la prevención de riesgos, yo quisiera comentar que, bueno, que una el área en la cual yo me encuentro, que es la ingeniería electrónica y en telecomunicaciones, está la parte de la observación satelital, en donde se miden cómo son los cauces, por ejemplo, de los ríos y que si hay modo, por ejemplo, de hacer prevención. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en lo que comentabas incluso del caso del huracán Otis, ¿no? En Acapulco, que bueno, que fue una cosa inesperada. Sin embargo, hay manera de evitar muchos riesgos, ¿no? Entonces, y aún así se están haciendo estudios de qué es lo que pasó en ese momento con la temperatura del mar. Entonces, hay todo mucho trabajo, pero efectivamente sí hay grupos importantes que nos estamos abocando a ello, y es la parte de la observación de la Tierra por medio de los satélites. Ese es mi comentario, y creo que también ahí puede ser una parte muy importante de dónde se puede trabajar de esto que comentabas acerca de la contribución del cambio climático y la manera de cómo evitar de todos los problemas, como la otra que ha sucedido, así como está ahorita las grandes tormentas, son los incendios en los bosques y que sí llegan a las ciudades. Entonces, todo eso es lo que ha tenido como impacto precisamente a nuestros diferentes climas y los cambios climáticos a los cuales nos estamos viendo, nos estamos siendo sujetos. Ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Otón. Y de hecho, hay ejemplos de cómo se han usado estas tecnologías y los satélites, incluso la inteligencia artificial, por ejemplo, para el sector agrícola y poder monitorear, por ejemplo, las temporadas de lluvia y entonces a partir de ahí planear, por ejemplo, las temporadas de riego dentro de los campos y entonces poder ser más eficientes en el uso del recurso hídrico en el campo, que no sé si ustedes sepan, pero en todo el mundo y en México no es excepción, el mayor consumidor
agua es el campo, ¿no? Digo, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero en un 40-50% del agua en México es consumida o utilizada por el campo. Entonces, este tipo de tecnologías y de avances innovadores, pues claro que te permiten hacer un uso eficiente y controlado del agua en una operación muy específica como lo es la agricultura y el campo, ¿no? Gracias, Sí, Otón. y quisiera responder también a ello, que aparte, otra de la problemática que tiene el campo, que además, bueno, que nosotros sabemos, bueno, es que quien nos da alimento, pero también es el máximo productor de carbono, y es y hasta y en ese momento es donde está haciendo también daño el campo, y se están haciendo estudios muy importantes precisamente para disminuirlo, ¿no? O sea, tratar de que efectivamente no haya esa contribución al carbono, del carbono al ambiente. Es una de las cosas que está haciendo. Y quisiera comentar, por ejemplo, que en un servidor ha trabajado junto con algunos estudiantes con precisamente con esta parte que se le llama agronomía de precisión y con lo que hemos trabajado precisamente con el control de la humedad de la tierra para tener una producción más eficiente en dos casos, uno en cielo abierto y en otro caso en lo que son en invernaderos. Entonces, pues bueno, hemos estado trabajando en eso y todavía sigo trabajando en ello. Muchas gracias. Gracias a ti, Otón. Te puse en el chat una recomendación muy personal que es el documental, no sé si está ya en Netflix, pero igual lo pueden encontrar. Se llama Common Ground y habla justamente de la agricultura regenerativa y toca temas de agua, toca temas de emisiones, toca temas de la parte orgánica de los productos agrícolas y está muy interesante. El año pasado fuimos anfitriones de la premier de este documental en salas de cine en México. Creo que ya llegó a Netflix, entonces si pueden buscarlo, la verdad es que es un buen documental para ver ahí en familia un domingo en la noche, está buenísimo. Ah, muchas gracias. Gracias. Claro que sí, lo hago. Gracias. Muy amable. Daniela, yo tengo una pregunta. Sorry. Claro. ¿Cómo ves, ustedes como expertos, cómo ven la industria de print, de impresión, de empaque, llamémosle general, en México? Vamos a hablar, ¿la ven iniciando? ¿La ven? Vamos a hablar del 1 a 10. ¿Estamos en qué? ¿Estaremos en 2? ¿Estaremos en 6? ¿Estaremos en 7? Considerando el tema del que estamos hablando. Mira, le voy a ceder la palabra a Lalo, que aquí me acompaña, porque además creo que él es el que tiene como más relación con la industria. Lalo, te voy a echar ese balón, si me lo Sí, permites. mira, de una analogía, estamos en el kinder, ¿no? Mientras que en Europa están ya terminando los doctorados, nosotros estamos en el kinder, ¿no? O sea, estamos realmente, cuando te pones a analizar los empaques y cómo se mueve en México, pues la verdad es que hay mucha importación, mucho ya no depende de nosotros. Hay otro de lo que sí podemos hacer nosotros y estamos trabajando y ya se han hecho grandes cosas en la transformación al empaque, los convertidores de empaque. El tema aquí es que mientras nosotros estamos viendo, mientras en otros países están viendo cómo podemos eficientar la economía circular y además a quién le entregamos el postconsumo reciclado para que podamos tener mayores ganancias como país, nosotros todavía nos cuestionamos si es bueno separar la basura o no. O sea, así te estoy poniendo, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos mucho que aprender. O sea, tú lo ves en cualquier empaque, tú voltealo y yo te puedo decir que si yo te preguntara del producto que más usa, de qué material es y cómo disponer de él, te aseguro que pues poco vas a saber. Y vas a decir, pues es vidrio, pero el mismo un frasco de vidrio te diría, ¿y en dónde lo entregas para el reciclado? ¿En dónde entregas un envase de PET? Ya no te digo el de la botella, ¿no? Porque Ujú. hay cosas que ya avanzamos, que son las obvias y las identificables. No tenemos problema con cartón, no tenemos problema con vidrio, no tenemos problema con aluminio,
y no tenemos problema para algunos otros de PET, pero por identificables, nada más por identificables. Valorables, estamos hablando del PET, del cartón y el aluminio. Y esos son tres, pero son tres materiales y monomateriales, si te fijas, ¿no? Cabal, Y esos ya es un canal de... la otra vez me preguntaban, oye, ¿cómo va a evolucionar todo de esto? ¿Cómo? Pues mira, nuestro principal problema es cómo optimizar los recursos, ¿no? O sea, la primera mala noticia es que no estamos salvando el planeta. Necesitamos salvarnos nosotros, porque nos vamos a quedar sin recursos y nos vamos a desaparecer y el planeta va a continuar. Entonces, para poder cuidarnos nosotros, necesitamos optimizar los recursos y que no se nos acaben. Entonces, la manera que se han logrado esos tres materiales en México es valorizándolos, porque es dinero en efectivo y hay gente que vive de eso. Ya no vas a, ya dejas unas botellas de PET fuera de tu casa y te aseguro que mañana no van a estar. Ya alguien se las llevó y las vendió, igual aluminio y todo. Y así tenemos que hacer con todo. Entonces, estamos apenas en el proceso de decir, oye, vamos a identificar los materiales, vamos a evolucionarnos a monomateriales y luego vamos a clasificarlos y vamos a empezar a enseñar cómo separar la basura para hacerlo eficiente. Y entonces el problema viene en el acopio y cómo lo traduces. Entonces, nos falta mucho, nos falta mucho. Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero ya estamos avanzando. Y todo esto que platicaba Dani, precisamente muchos de los reportes ESG se toman como riesgo precisamente los recursos y la regulación. Y en este momento se está discutiendo la nueva ley de economía circular. Estamos también abriendo un plan nacional en donde se están abriendo nuevas recicladoras de diferentes materiales. Y entonces ya hay un avance. Pero te voy a decir cuál es el secreto para que avancemos rápido. Y esa es una de las conclusiones de la Asociación también Mexicana de Envases y Embalajes. No lo vamos a hacer solos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a comunicarnos y trabajar en equipo. Nos tenemos que anticipar y colaborar, porque tú solito no vas a hacer tu propio medio de acopio y de reciclado y de economía circular. Te tienes que juntar con todos los que utilicen los materiales de tu tipo para que podamos hacer canales de acopio en común, reciclado en común y tener el cierto control de abastecimiento y de costo. Hoy el ESG, si de algo nos sirve, es para que podamos visualizar cuál es nuestro control en precio y en abasto de los recursos. Y va a ser reciclando y aplicando la economía circular. Entonces, estos temas son los que te sacan en un ESG para decir, oye, espérame, ¿y cómo vamos a garantizar el PCR que nos están pidiendo ahora de porcentaje en los empaques? Y ese debe ser un tema prioritario. Y yo te pregunto, cabal, ¿dónde lo sacas? Pues pregúntale a Braskem para que te lo venda, ¿no? Es la sí, parte fácil. Pero que no nos convendría generar nuestro propio PCR. definitivo. Entonces, todavía nos falta mucho, pero creo que ya estamos en camino y estamos avanzando y esta cooperación entre las cámaras, asociaciones y que nos unamos las diferentes industrias es lo que nos va a hacer avanzar. Ok, gracias, Joto. Tocaste un tema interesante porque estamos en el kinder. Ya deberíamos ir buscando la primaria, ¿no? Eh, Joto, ¿y qué tal? Porque si vemos México, es una mega industria, si vamos a hablar de empresas globales o internacionales. Puedo mencionar un montón, Unilever, Kellogg's, cervecería, tabacaleras, etcétera. Este tipo de negocio, este tipo de mega empresas, sí, no sé cuál es el porcentaje, tal vez ustedes lo manejan. ¿Qué tanto, no, Walter? Estos 10 grandes nada más son el 20%, el 80% está en las pequeñas, en las que no hacen, en las que no recolectan, en las que no reciclan. ¿Será que hay algo que se puede hacer con estas grandes primero? Considerando, ok, vamos a focalicémonos en el 80-20, pues ataquemos el 20 y de ahí nos vamos al 80. ¿Algo por ahí ustedes ya han visto? Sí, a ver, Mira, sin duda, eh, perdón, perdón, Lalo. Yo creo que tiene que ver con un aspecto que platicábamos de cómo se están generando estas cadenas globales
pero cada vez más verdes y cada vez más sustentables, que no están tal vez o necesariamente reguladas por una legislación o por una normativa local o regional, sino más bien por estos lineamientos y o compromisos que traen estas empresas grandes que ciertamente representan el 80-20, más bien el 20, ¿no? De toda la cadena y de toda la productividad, ¿no? Eh, um, pero que marcan esta tendencia y marcan esta pauta hacia atrás de su cadena e incluso hacia adelante, y que yo creo que hay que sí echarle un muy buen ojo a esos lineamientos y a esos requerimientos que traen como cadena de suministro global cada vez más sustentable y cada vez más verde y comprometida con estos aspectos, ¿no? Gracias. Y si ustedes son proveedores de una de estas grandotas, este, por ejemplo, les recomiendo un buen ejercicio y una buena práctica es echarle un ojo a sus informes de sustentabilidad, porque sí o sí tienen informes de sustentabilidad y ahí se van a poder dar cuenta como sus proveedores cuáles son los temas importantes para ese cliente. Y a lo mejor es residuos, o a lo mejor es energía, o a lo mejor, y entonces, pues tú como un proveedor de esa cadena de suministros puedes decir, puedo contribuir a ese compromiso que tiene mi cliente, por ejemplo, a través de A, B o C, ¿no? Y entonces también empiezas a priorizar y como dice Lalo, no es una carta Santa Claus, sino vámonos por partes y estos son mis temas prioritarios porque además me van a generar más negocio. Perfecto. Gracias, Dani. Gracias, Otto. Y sabes que nada más complementando y relacionándolo con el ESG, recuerden que el ESG no es una certificación que te va a dar una calificación de sacaste 10, 6, 5 o 4. Es realmente el poder tú explicar en un documento sencillo y práctico en dónde estás y en qué tiempo vas a estar en donde quieres estar. Es un objetivo muy personal de cada empresa. Yo dentro de 5 años voy a estar a este nivel y voy a llegar a estas metas. Y ese es tú contra tú, ¿ok? Ahora, relacionándolo con el mercado y cómo va evolucionando y cómo te están empujando a que evoluciones, tú puedes meter al ESG de Walmart y también en la misma página de Walmart puedes bajar un book en donde te va a decir qué características debe tener tu empaque para que puedas seguir siendo en el futuro cercano proveedor de Walmart. Entonces, pues, vas marcando. Y lo que te pide Walmart es tener este tipo ESG previo para que tú puedas decirle cuándo vas a estar ahí. No te exige que si no te saca hoy, pero cuando menos que le des un plazo para saber cuándo vas a estar ahí. Y eso creo que tiene un valor muy importante. Y este es un documento vivo que finalmente es una manera muy práctica de platicar a tu gente, a tus stakeholders, a los socios y a tus clientes en dónde estás y en qué te estás comprometiendo. Y si cambias, pues lo cambias, pero es muy para tu uso personal. Perfecto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque como siempre decimos, vamos a terminar en una hora y ya son Sí, no, 8:34. pero ya lo fueron mencionando, Lili, no te asustes. Y qué bueno también cómo cerraste, Lalo, por el hecho de que, sí, la verdad, no es que vamos a empezar a juntar, ¿no? Estampitas, estrellitas, sellitos y que es un compromiso y finalmente es como yo me veo y comprometerse, ¿no? Porque luego lo otro, pero a medida que abrían micrófono, hablaban, no sé por qué, y no es porque nos vamos a poner, ya también ahí mencionaste, y hay otras vías de apoyo, Daniela, también y locales, que cada vez sí se está tratando de difundir más, porque por alguna razón siempre salta el signo pesos con este tema. La verdad, la realidad es esa, sinceramente, ¿no? Pongamos, eh, tal vez si yo empiezo, ¿no? Como de cero, pues a lo mejor en algunas cosas voy en ventaja, en otras no, bueno, infinidad, ¿no? Y si estoy, ¿cuántas empresas debemos haber escuchado? Sí, quiero cambiar algún sustrato y de repente, pero si a mí mi producción se para, ¿sabes qué? So sorry. Pero luego
Bueno, ya los mencionaron, Lili, no voy a mencionar más marcas porque si no vas a tener que cortar todo. Sí, te vas a quedar afuera. Entonces sí, creo que es, ¿no? Empezar a comprometerse. Si vas a entrar en esto, realmente sí tienes que escuchar, atender y obviamente que no es una cuestión de que pues la hago solo, ¿no? Pero después también cuando mencionaste los casos y qué innovación, Dani, no recuerdo en qué parte, así nomás como un pantallazo rápido de todo. eh, a veces creo que el celo sí sigue jugando una parte, o que quiero cuidar mi rancho. Lamentablemente, perdón, Lili, es como que hoy pues, abrí la boca y... Pero sí, entonces creo que hay mucha tarea para llevarse cada uno, porque estamos pues aquí, ¿no? Proveedores que servimos, o sea, la parte de servicio, ¿verdad? Que desarrollamos o que ayudamos, así como el equipo de ustedes en apoyar. En fin, cuanto más podamos hacer difusión, creo que sí, está bien, eh, pues será mejor. Pero pues bueno, entonces como que creo que tarea de todos, que si alguien se entera, ¿no? Abramos la boca, como ahora habla Patti, y ya, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias porque sí, siempre son detonantes las tertulias, así que bueno, gracias Lili por el espacio y que nos enriquece y que nos deja pensando que eso, ¿no? Con esa tarea. Ujú. Gracias, Pati. Sí, mucho que pensar y como decía el alumno, en otros países están viendo ya qué hacer y nosotros apenas ni siquiera sabemos dónde depositar la basura y dónde depositar cada uno de los desperdicios, porque ni siquiera sabemos, dices, tengo estas 5 botellas y cuál es cuál, ¿no? Ya es una de las cosas. Y bueno, pues yo aquí como con Dani, de hecho, lo que decíamos de las empresas que no, ¿cómo van a empezar? Bueno, pues Dani lo comentaba Lalo, tiene un taller. No sé si quieras hablar un poquito de ello, Dani. También está el taller de la parte, bueno, cuando Guilla ya nos platicó de huella de carbono. Si quieres comentar sobre ello. Sí, con muchísimo gusto, gracias Lili. Tenemos un taller de materialidad y otro también de cómo elaborar tu primer informe de sustentabilidad. Todo pues a modo de el ABC, muy práctico, muy para arrastrar el lápiz, hacer los primeros ejercicios que se requieren para identificar estos temas prioritarios y cómo publicarlos o reflejarlos en un informe de sustentabilidad, que es una herramienta, la verdad es que muy poderosa, que abre conversaciones con tus stakeholders, sobre todo con tus clientes y consumidores, y que vamos a estar abriendo estos talleres próximamente. Entonces, creo que por ahí Guille les puso mi correo electrónico. Yo con muchísimo gusto ahí también puedo recibir dudas, preguntas, quejas, sugerencias, y también les puedo dar informes del taller o de los talleres que vamos a tener en puerta. Pero muchas gracias, Lili, por la oportunidad. Bueno, y Dani, aquí que estás aquí en la tertulia y que para los apasionados del empaque que están aquí en el Zoom, que nos ven en cada una de las redes sociales y que nos van a ver en YouTube, ¿tienen algún descuento, alguna promoción que ustedes hagan aquí para ellos? Sí, bueno, a través tuyo, Lili, vamos a generar un código que cuando lo pongan en el registro del taller van a recibir un descuento especial por haber sido participantes de la tertulia digital y por ser parte de tu comunidad tan poderosa. Gracias, Dani. Bueno, pues aquí hay una oferta y también comentar lo que aquí está Lalo y que nos platique un poquito más de ese diplomado de sustentabilidad que está ahorita uno y va a seguir la siguiente generación ahora para septiembre. Ya sacamos la tercera edición y la verdad es que ha gustado mucho porque hoy las empresas, lejos de tener un experto en sustentabilidad que finalmente luego dicen pues te toca y resuelve todos los temas, pues realmente lo que necesitan es un orquestador para que pueda
sensibilizar a todas las áreas de la empresa y que cada una de las áreas haga su chamba, ¿no? Siempre decimos que es como lo que era antes el recursos humanos, ¿no? Antes era un ejército de personal en recursos humanos y ahora es un pequeño grupo y cada uno de los directores es el director de recursos humanos de su área, ¿no? Y esta área de recursos humanos se convierte en una orquestadora que le puede decir a finanzas, oye, vete por créditos verdes, el de operaciones, oye, cómo logramos eficiencias con agua, energía, etcétera, marketing, cómo lo comunicamos a nuestro cliente, en la planeación estratégica, cómo hacemos todo esto. Y entonces hemos diseñado un diplomado que se llama Diplomado en Estrategia de Empaque Sostenible, que tiene que ver con la estrategia de la empresa y cómo desarrollar de la mejor manera el empaque, tocando todos los temas regulatorios, técnicos, de sustentabilidad, hasta llegar a esta parte de para qué serviría un reporte y finalmente pues todas las herramientas que existen, ¿no? Y es una visión global de todo lo que se debe de hacer. Así que pues bienvenidos y los esperamos en y también aquí Lili tiene su beca, que ella es la que otorga una beca para que pueda salir más económico para todo su grupo de seguidores. Así que apasionados del empaque, si estamos ahorita, lo que decía Dani, la sostenibilidad, la sustentabilidad, toda la economía circular ya no es parte nada más, ya es parte del ADN, tanto del empaque como de las empresas. Así que, pues, tenemos que estar y subirnos a ese barco, como dice Patti, subirnos a ese barco y tenemos que seguir. Así que, pues, gracias, Dani, un tema muy interesante, muchas cosas que quedan. Todavía, Lalo, creo que hay un punto y ojalá nos puedan apoyar sobre el tema del agua. No hemos tocado así como un tema específico del agua y creo que tú tienes una persona que lo vi en uno de los cursos que dieron, que nos puede, si nos apoya con ese tema del agua, que sería un tema muy, muy interesante. Claro que sí, lo invitamos, ¿cómo no? Gracias y bueno, gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron, a los que nos están aquí en el panel, gracias, a los que nos están viendo en Facebook, así como los que nos ven en LinkedIn y cada una de las redes sociales y los que nos ven en vivo y aquí que nos van a ver en retransmisión, así como en el canal de YouTube. Pues muchas gracias, vamos a tener transmisión. Gracias, Dani, gracias a cada uno de ustedes. Muy buen tema, mucho que hacer, mucho que pensar y mucho que analizar. Así que bueno, detenemos nuestra transmisión. Y gracias. Bueno, pues un gusto que hayan estado aquí con nosotros. Por favor, prendan sus cámaras para subir la foto a redes sociales. Y si tienen alguna duda, comentario, si quieren saber más sobre ESG, acuérdense que Guille también nos dio lo de huella de carbono, Lalo también que nos ha dado aquí pláticas de todos los sostenibilidad. Si quieren saber más de lo que es para él el diplomado y para alguno de los talleres que dan las chicas, bueno, pues adelante déjenoslo aquí en comentarios. Recuerden que hay precio especial para los apasionados del empaque, así que espacios pues es para ustedes. Mucho, mucho que ver, mucho que aprender y mucho que seguir aprendiendo con todo esto. Así que gracias, Dani. De nuevo, gracias por habernos acompañado, compartir nuestros conocimientos y experiencias. Muy bonita tertulia. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron y nos vemos para la siguiente el próximo jueves, donde nos va a acompañar Enoch Molina. Así que no se lo pierdan. Porque la siguiente. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con este tema de ESG, porque es algo que no podemos dejarlo atrás. Esto es algo que realmente es que en dónde estamos y hasta dónde queremos ir en cuestión de sostenibilidad. Porque el verdadero valor de una empresa no solo se mide en números, se mide en el impacto que deja en su gente, en la gente, en su entorno y en el mundo que ayuda a construir. Así que esto es algo muy importante, lo que nos decía Dani, parte del ADN de todas las empresas y ahora de todos los productos. Así que no se la pierdan, compartan este video, si es que para que ustedes vean si le puede ayudar a alguien. Y recordemos aquí que esto es para estudiantes, emprendedores, ingenieros de empaque, personal operativo, para marcas, para empresas, pues todos lo aquí, estos son conocimientos de gente que está en el mundo del empaque. Así que, y que ha llevado una trayectoria, ¿no? Ustedes lo pueden ver en las semblanzas
que pongo de cada uno de los ponentes, así que está muy interesante. Y bueno, pues agradezco a ustedes que nos hayan acompañado en esta tertulia digital. Como todos los jueves, yo soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque y recuerda tu empaque, tu imagen y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos para la siguiente que nos va a acompañar Nois Molina. Muchas gracias, muy buenas noches. Soy Lili Rivera, una apasionada del empaque y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos para la siguiente. Muy buenas noches.